El problema de aumentar la energía humana publicado en The Century Magazine, en junio de 1900. De la interminable variedad de fenómenos que la naturaleza brinda a nuestros sentidos, ninguno nos ocupa la mente con más asombro que el movimiento increíblemente complejo que, en su totalidad, llamamos vida humana. Su misterioso origen siempre estará velado por la bruma impenetrable del pasado, su carácter se ha vuelto incomprensible por su complejidad infinita y su destino se esconde en la profundidad insondable del futuro. ¿De dónde viene? ¿Qué es? ¿A qué tiende? Estas son las grandes preguntas que los sabios de todos los tiempos se han esforzado por responder. La ciencia moderna dice, el sol es el pasado, la tierra es el presente, la luna es el futuro. Masa incandescente somos y en masa helada nos convertiremos. La ley de la naturaleza es sin misericordia y, rápidamente y sin que podamos resistirnos, somos arrastrados hacia nuestro fin. Lord Kelvin, en sus profundas meditaciones, nos da solo un pequeño lapso de vida, unos 6 millones de años. Tras ese tiempo, la luz del sol habrá dejado de brillar y su calor que nos da vida se habrá desvanecido. Y nuestra propia tierra será un pedazo de hielo que avanza hacia la noche eterna. Pero no desesperemos. Todavía quedará en ella una chispa tenue de vida y habrá oportunidad de encender un fuego nuevo en alguna estrella lejana. De hecho, parece que esta posibilidad maravillosa existe a juzgar por los hermosos experimentos con aire líquido del profesor Dewar, que demuestran que el germen de la vida orgánica no se destruye por el frío, independientemente de su intensidad, por lo que se puede transmitir por el espacio interestelar. Mientras tanto, las luces alentadoras de la ciencia y del arte, cuya intensidad va siempre en aumento, iluminan nuestro camino. Y las maravillas que revelan y los placeres que ofrecen hacen que nos olvidemos en gran medida de ese tenebroso fin. Aunque no podamos llegar a comprender jamás la vida humana, sabemos con certeza que se trata de un movimiento, sea cual sea su naturaleza. La existencia de movimiento implica inevitablemente un cuerpo que es movido y una fuerza que lo mueve. Así, donde quiera que haya vida, hay una masa movida por una fuerza. Toda masa posee inercia, todas las fuerzas tienden a mantenerse. Debido a esta propiedad y condición universal, un cuerpo, esté en reposo o en movimiento, tiende a permanecer en el mismo estado y una fuerza, que se manifiesta por doquier y por cualquier motivo, produce una fuerza opuesta equivalente, y de ello se desprende necesariamente que cada movimiento de la naturaleza ha de ser rítmico. Hace mucho, esta verdad sencilla fue apuntada de manera muy clara por Herbert Spencer, que llegó a ella a través de una forma de razonar un tanto diferente. Se confirma en cada cosa que percibimos. En el movimiento de un planeta, en la bajada y la subida de la marea, en las reverberaciones del aire, la cadencia de un péndulo, las oscilaciones de una corriente eléctrica y en la variedad infinita de los fenómenos de la vida orgánica. ¿No es toda la vida humana testimonio de ello? El nacimiento, el crecimiento, el envejecimiento y la muerte de un individuo, una familia, una raza o una nación, ¿qué es todo ello sino ritmo? Toda manifestación de vida, pues, incluso en su forma más intrincada, tal como se muestra en el hombre, no importa cuán compleja e inescrutable sea, es solo un movimiento al que se deben poder aplicar las mismas leyes generales sobre el movimiento que gobiernan el universo físico. Cuando hablamos del hombre, concebimos la humanidad como un todo y antes de aplicar métodos científicos a la investigación de su movimiento, tenemos que aceptar esto como un hecho físico. Pero ¿puede nadie dudar hoy que los millones de individuos y los innumerables tipos y caracteres constituyen una entidad, una unidad? Aunque tenemos libertad para pensar y actuar, nos mantenemos unidos como las estrellas en el firmamento, por unos lazos irrompibles. No podemos ver estos lazos, pero los podemos sentir. Me hago un corte en un dedo y me duele. El dedo es parte de mí. Veo a un amigo que sufre y sufro yo también. Mi amigo y yo somos uno. Veo a un enemigo caído, un trozo de materia que, de todos los trozos de materia que hay en el universo, es el que menos me importa y, aún así, me aflige. ¿No prueba esto que cada uno de nosotros es una parte de un todo? Las enseñanzas sumamente sabias de la religión han proclamado esta idea durante siglos. Probablemente no solo como un medio de asegurar la paz y la armonía entre los hombres, sino como una verdad de fundamento profundo. El budismo lo expresa de un modo, el cristianismo de otro, pero ambas dicen lo mismo. Todos somos uno.
Las pruebas metafísicas no son, sin embargo, las únicas que podemos sacar a la luz para apoyar esta idea. La ciencia también reconoce la existencia de esta conexión uno entre individuos separados, aunque no en el mismo sentido en que admite que los astros solares, los planetas y las lunas de una constelación son un cuerpo. Y no cabe duda de que en años venideros esto se confirmará por medio de experimentos, cuando nuestros medios y métodos de investigar estados físicos, otros estados y fenómenos se hayan llevado a su perfección. Aún más. El individuo es efímero, las razas y las naciones vienen y van, pero el hombre permanece. Ahí reside la profunda diferencia entre el hombre y el todo. Ahí, también, se encuentra la explicación parcial de muchos de esos fenómenos maravillosos relacionados con la herencia, que son el resultado de incontables siglos de influencia, débil pero persistente. Imaginemos, entonces, que el hombre es una masa impulsada por una fuerza. Aunque el movimiento no es de traslación, no implica un cambio de lugar, se le pueden aplicar las leyes generales del movimiento mecánico y la energía asociada a esta masa se puede calcular, de acuerdo con principios bien conocidos, como la mitad de la cantidad de la masa por el cuadrado de cierta velocidad. Así que, por ejemplo, una bala de cañón que está en reposo posee una cierta cantidad de energía en forma de calor, que podemos calcular de un modo similar. Imaginemos que la bala está formada por innumerables partículas diminutas, llamadas átomos o moléculas, que vibran o giran unas en torno a otras. Determinamos sus masas y sus velocidades y a partir de estas, la energía de cada uno de estos sistemas diminutos. Y si las sumamos todas, nos hacemos una idea del total de energía calórica que contiene la bala, que, aparentemente, está en reposo. Mediante esta estimación puramente teórica, se puede calcular dicha energía multiplicando la mitad del total de la masa, es decir, la mitad de la suma de todas las pequeñas masas, por el cuadrado de una velocidad, que se determina a partir de las velocidades de las partículas por separado. De un modo similar, podemos concebir la energía humana como algo que se puede calcular a partir de la mitad de la masa humana multiplicada por el cuadrado de una velocidad que todavía no somos capaces de establecer. Pero nuestra deficiencia en este conocimiento no vicia la verdad de las deducciones que expondré, que descansan en la firme base de que las mismas leyes de masa y fuerza gobiernan en toda la naturaleza. El hombre, empero, no es una masa ordinaria, formada por átomos que giran y moléculas, y que simplemente contiene energía calórica. Es una masa que posee ciertas cualidades superiores, por razón del principio creativo de vida de que está dotado. Su masa, como el agua en una ola del océano, está en continua transformación, lo nuevo toma el lugar de lo viejo. No solo eso, sino que el hombre también crece, se reproduce y muere, por lo que su masa se altera de manera independiente, tanto en volumen como en densidad. Y lo que resulta más maravilloso de todo esto, es capaz de aumentar o disminuir su velocidad de movimiento por esa misteriosa capacidad que posee para apropiarse de más o menos energía de otra sustancia y de transformarla en energía motriz. Pero en un momento determinado, podemos ignorar estos pequeños cambios y asumir que la energía humana se calcula como la mitad de la cantidad de la masa del hombre por el cuadrado de una velocidad hipotética. Independientemente de cómo calculemos esta velocidad y de qué cantidad tomemos como estándar de su medida, debemos, en aras de la armonía de esta idea, llegar a la conclusión de que el gran problema de la ciencia es, y siempre será, aumentar la energía que así hemos definido. Hace muchos años, estimulado por el examen de la historia del desarrollo intelectual en Europa, de Draper, un trabajo de gran interés que retrata de forma tan vívida el movimiento humano, me di cuenta de que resolver este problema eterno ha de ser la tarea principal del hombre de ciencia. Aquí voy a procurar describir algunos resultados de mi propio esfuerzo. Sea, pues en un diagrama A, M la masa del hombre. Esta masa es empujada en una dirección por una fuerza F, a la que opone resistencia a otra fuerza R, la cual es en parte una fuerza de rozamiento y en parte una fuerza negativa, que actúa exactamente en la dirección opuesta y que retarda el movimiento de la masa. Una fuerza antagonista semejante está presente en todo movimiento y debe ser tenida en cuenta.
La diferencia entre estas dos fuerzas es la fuerza efectiva que le imparte una velocidad v a la masa m en la dirección de la flecha sobre la línea que representa la fuerza barra. De acuerdo con lo anterior, la energía humana nos viene dada por el producto medio mv2 igual medio mvxv, en el que m es la masa total del hombre en la interpretación habitual del término masa y f es cierta velocidad hipotética que, en el actual estado de la ciencia, no somos capaces de definir y determinar con exactitud. Así pues, aumentar la energía humana es equivalente a aumentar este producto y, como se mostrará enseguida, hay solo tres maneras posibles. Es de conseguir este resultado, que aparecen reflejadas en el diagrama de arriba. El primer modo, mostrado en la figura superior, es aumentar la masa, tal como se indica en el círculo punteado, lo cual dejaría las dos fuerzas igualadas. El segundo modo es reducir la fuerza retardada y, a un valor menor, R, lo cual haría que la masa y la fuerza de empuje fueran iguales, como se ha mostrado de forma diagramática en la figura central. El tercer modo, que se ilustra en la última figura, es aumentar la fuerza de empuje barra a un valor mayor F, al tiempo que la masa y la fuerza retardada R permanecen inalteradas. Evidentemente, existen unos límites fijos por lo que se refiere al aumento de la masa y a la reducción de la fuerza retardada, pero la fuerza de empuje se puede aumentar de manera indefinida. Cada una de estas tres posibles soluciones muestra un aspecto distinto del problema principal de aumentar la energía humana que, por ello, se ha dividido en tres problemas distintos, que han de ser considerados de manera sucesiva. El primer problema: ¿cómo aumentar la masa humana, la combustión de nitrógeno atmosférico? Visto de forma general, hay, obviamente, dos maneras de aumentar la masa de la humanidad. La primera, apoyar y mantener aquellas fuerzas y condiciones que tienden a aumentarla. Y, la segunda, combatir y reducir aquellas que tienden a disminuirla. La masa aumentará mediante una atención cuidadosa a la salud, mediante la comida nutritiva, la moderación, la regularidad en las costumbres, la promoción del matrimonio, la atención consciente a los niños y, en general, mediante la observación de los muchos preceptos y leyes de la religión y la higiene. Pero al añadir nueva masa a la antigua, se presentan, de nuevo, tres casos. O bien la masa añadida tiene la misma velocidad que la antigua, o bien es de una velocidad mayor, o bien es menor. Para hacernos una idea de la importancia relativa de estos casos, imaginemos un tren que está formado por, digamos, 100 locomotoras que se desplazan por una pista y supongamos que, para aumentar la energía de la masa que se mueve, se añaden 4 locomotoras más al tren. Si estas 4 se mueven a la misma velocidad a la que está yendo el tren, el total de la energía se verá aumentado en un 4%. Si se mueven solo a la mitad de la velocidad, el aumento se cuantificará solo en un 1%. Si se están moviendo a 2 veces esa velocidad, el aumento de la energía será del 16%. Este sencillo ejemplo muestra que es de gran importancia añadir masa de una velocidad mayor. Yendo al grano, si, por ejemplo, los niños tienen el mismo nivel educativo que sus padres, esto es, son masa de la misma velocidad, la energía aumentará de manera proporcional al número añadido. Si son menos inteligentes, avanzados, o masa de menor velocidad, habrá una ganancia muy ligera en la energía. Pero si son más avanzados o masa de mayor velocidad, entonces, la nueva generación añadirá energía de forma considerable a la suma total de la energía humana. Hay que oponerse enérgicamente a cualquier adición de masa de menor velocidad más allá de la cantidad indispensable requerida por la ley expresada en el proverbio mens sana in corpore sano. Por ejemplo, yo considero que el simple desarrollo de los músculos, como defienden algunos colegas, es equivalente a añadir masa de menor velocidad, y no lo recomendaría, aunque mi visión al respecto era diferente cuando yo mismo era estudiante. El ejercicio moderado, que asegura un equilibrio correcto entre la mente y el cuerpo, así como una mayor eficiencia en el rendimiento es, por supuesto, un requisito primario. El ejemplo de arriba muestra que el resultado más importante que hay que lograr es la educación, o el aumento de la velocidad de la masa recién añadida. A la inversa, apenas es necesario exponer que cualquier cosa que va en contra de las enseñanzas de la religión y de las leyes de la higiene tiende a hacer que la masa decrezca.
El whisky, el vino, el té, el café, el tabaco y otros estimulantes semejantes son responsables del acortamiento de las vidas de muchos, y deberían utilizarse con moderación. Pero no creo que las medidas rigurosas de supresión de las costumbres que se han seguido durante generaciones sean encomiables. Es más sabio predicar la moderación que la abstinencia. Nos hemos acostumbrado a estos estimulantes y si hay que efectuar reformas, deberían hacerse de manera lenta y gradual. Aquellos que dedican sus energías a estos fines resultarían más útiles si dirigiesen sus esfuerzos en otras direcciones, por ejemplo, a proporcionar agua potable. Por cada persona que perece por el efecto de un estimulante, mueren al menos 1000 a consecuencia de beber agua no potable. Este fluido precioso, que día a día nos infunde nueva vida, es el principal vehículo a través del cual penetran en nuestros cuerpos la enfermedad y la muerte. Los gérmenes de la destrucción que transporta son todos ellos enemigos de los más terribles, especialmente porque llevan a cabo su trabajo fatal de manera imperceptible. Firman nuestra condena mientras estamos vivos y disfrutamos. La mayoría de la gente desconoce la importancia de beber agua o no se preocupan por ello, y las consecuencias de esto son tan desastrosas que un filántropo no podría utilizar sus esfuerzos de mejor manera que tratando de iluminar a aquellos que, de este modo, se están haciendo daño a sí mismos. Con una purificación y esterilización sistemáticas del agua que se utiliza para beber, la masa humana aumentaría de manera considerable. Hervir, o esterilizar de cualquier otro modo, el agua que se usa para beber en cada casa y en cada lugar público tendría que convertirse en una norma inflexible, que quizá debería estar respaldada por la ley. La simple filtración no proporciona una seguridad suficiente frente a las infecciones. Todo el hielo para uso interno debería prepararse con agua cuidadosamente esterilizada. La importancia de eliminar gérmenes del agua de la ciudad es algo que se admite de manera general, pero se está haciendo muy poco por mejorar las condiciones existentes, puesto que no se ha desarrollado ningún método satisfactorio para esterilizar grandes cantidades de agua. Con los electrodomésticos mejorados podemos ahora producir ozono de manera barata y en grandes cantidades y este desinfectante ideal parece ofrecer una solución feliz a una cuestión tan importante. El juego, el ajetreo de los negocios y la agitación, especialmente la de los intercambios, son causa de una gran reducción en la masa y tanto más cuanto que los individuos implicados representan unidades de alto valor. La incapacidad para observar los primeros síntomas de una enfermedad y la falta de atención a estas son importantes factores de mortalidad. Al anotar cuidadosamente toda señal nueva de un peligro que se aproxima y al hacer de manera consciente todos los esfuerzos posibles para conjurarlo, no solo estamos siguiendo sabias leyes de higiene en interés de nuestro bienestar y del éxito de nuestros trabajos, sino que también estamos cumpliendo con un deber moral mayor. Cada persona debería considerar su cuerpo como un regalo inestimable de alguien que nos ama por encima de todo, como una maravillosa obra de arte de una belleza indescriptible y de una perfección que está más allá de la concepción humana, y como algo tan delicado y frágil que una palabra, un suspiro, una mirada, más aún, un pensamiento, podrían dañarlo. La falta de limpieza, que conduce a la enfermedad y a la muerte, no es solo autodestructiva sino también un hábito altamente inmoral. Al mantener nuestros cuerpos libres de infecciones, saludables y puros, estamos expresando nuestra reverencia por el alto principio de que están dotados. Quien sigue los preceptos de la higiene en su espíritu, se está demostrando a sí mismo, hasta cierto punto, que es verdaderamente religioso. La laxitud de la moral es un mal terrible que envenena tanto la mente como el cuerpo y que es responsable de una gran reducción en la masa humana de algunos países. Muchas de las costumbres y tendencias actuales producen resultados dañinos similares. Por ejemplo, la vida social, la educación moderna y las aspiraciones de las mujeres, que tienden a alejarse de sus tareas domésticas y a hacerse pasar por hombres, perjudican el elevado ideal que representan, disminuyen el poder creativo, artístico y causan esterilidad y un debilitamiento general de la raza. Se puede mencionar un millar de otros males, pero todos juntos, en relación con el problema que estamos discutiendo, no se pueden equiparar a uno solo. La necesidad de alimento, provocada por la pobreza, la indigencia extrema y la hambruna. Millones de individuos mueren cada año de hambre, por lo que la masa continúa menguando.
Incluso en nuestras comunidades más avanzadas, no obstante la cantidad de esfuerzos caritativos, es todavía con toda probabilidad, el mal principal. No me refiero aquí a la necesidad absoluta de alimentación, sino a la necesidad de una nutrición saludable. Cómo proporcionar comida buena y en cantidades, por eso, la cuestión más importante del día. En términos generales, el aumento del ganado como medio para proporcionar comida es inaceptable, porque, como hemos interpretado arriba, se dirigiría, sin ninguna duda, a añadir masa de una velocidad menor. Es ciertamente preferible cultivar verduras y por eso pienso que el vegetarianismo es una alternativa encomiable al bárbaro hábito que está establecido. Que podamos subsistir con comida vegetal y realizar nuestro trabajo incluso mejor no es ninguna teoría, sino un hecho bien demostrado. Muchas razas que viven exclusivamente de verduras tienen una fuerza y una psique superiores. No hay duda de que ciertos alimentos vegetales, como la avena, son más económicos que la carne y superiores a ella con respecto al desempeño, tanto físico como mental. Es más, indudablemente, este tipo de comida pone menos a prueba nuestros órganos digestivos y al dejarnos más satisfechos y hacernos más sociables produce una cantidad de bien difícil de calcular. En vista de estos hechos, se debería poner en práctica todo esfuerzo que detenga la matanza cruel y gratuita de animales, que ha de ser destructiva para nuestra moral. Para liberarnos de los instintos y apetitos animales, que nos limitan, deberíamos empezar por la raíz misma de la que nacen. Deberíamos efectuar una reforma radical en el carácter de la comida. No parece haber una necesidad filosófica de comida. Podemos concebir a seres organizados que viven sin nutrirse y que obtienen toda la energía que necesitan para la realización de sus funciones vitales del medio ambiente. En un cristal, tenemos una prueba clara de la existencia de un principio formativo de vida y aunque no podamos entender la vida de un cristal, no es menos ser vivo por ello. Podría haber, además de los cristales, otros sistemas materiales semejantes de seres individualizados, quizá de constitución gaseosa, o compuestos de sustancias todavía más difusas. En vista de esta probabilidad, no podemos negar de forma apodíctica la existencia de seres organizados en un planeta simplemente porque sus condiciones son inadecuadas para la existencia de la vida tal y como la concebimos nosotros. Ni siquiera podemos aseverar con seguridad que algunas de dichas formas no estén presentes aquí, en nuestro mundo, entre nosotros, ya que su constitución y la manifestación de su vida pueden ser de un carácter tal que nosotros no podamos percibirlas. La producción de comida artificial como medio para originar masa humana y aumentarla es algo que se propone solo, pero intentar directamente esta forma de proporcionar alimentación no me parece racional, al menos por ahora. No es seguro que pudiéramos prosperar gracias a esta comida. Somos el resultado de eras de adaptación constante y no podemos cambiar radicalmente sin consecuencias imprevistas, y con toda probabilidad, desastrosas. Un experimento tan incierto no debería intentarse. Encontrar modos de aumentar la productividad del suelo me parece, con diferencia, el mejor camino para enfrentarse a los estragos del mal. Para este propósito, la preservación de los bosques es de una importancia que no se debe subestimar y, en conexión con lo anterior, se debería recomendar vivamente la utilización de la energía hidráulica para la transmisión eléctrica, la cual haría prescindible, de muchos modos, la necesidad de quemar madera y favorecería, así, la conservación de los bosques. Pero hay límites que, de un modo u otro, deben llevarse a cabo en estas mejoras. Para incrementar de manera considerable la productividad del suelo, este debe fertilizarse de manera más efectiva con medios artificiales. La cuestión de la producción de comida se resuelve, así, en la cuestión de cómo fertilizar mejor el suelo. De qué está hecho el suelo es todavía un misterio. Explicar su origen equivaldría, probablemente, a explicar el origen de la vida en sí. Las rocas, desintegradas por la humedad y el calor y el viento y el clima, no fueron capaces por sí mismas de preservar la vida. Surgió algún estado que no se ha explicado, algún principio nuevo se hizo efectivo y se formó así el primer estrato capaz de sostener organismos inferiores, como los musgos.
La vida y muerte de estos agregó al suelo más de esta cualidad capaz de preservar la vida, y entonces los organismos superiores pudieron subsistir, y así una y otra vez, hasta que la planta más desarrollada y la vida animal pudieron prosperar. Pero a pesar de que las teorías están, aún ahora, en desacuerdo sobre cómo se produce la fertilización, es un hecho más que establecido, que el suelo no puede preservar la vida indefinidamente y que hay que encontrar algún modo para suministrarle las sustancias que las plantas han tomado de él. De entre todas, las principales y las de más valor son los compuestos de nitrógeno y la producción barata de este es, por tanto, la clave para solucionar el importantísimo problema de la comida. Nuestra atmósfera contiene una cantidad inagotable de nitrógeno y podríamos oxidarlo y producir estos compuestos, de ello se derivaría un beneficio incalculable para la humanidad. Hace mucho tiempo, esta idea arraigó con fuerza en la imaginación de los hombres de ciencia, pero no se pudo crear un medio eficiente para conseguir este resultado. El problema se volvió extremadamente difícil por la extraordinaria inercia del nitrógeno, que rehúsa ser combinado incluso con oxígeno. Pero, aquí, la electricidad acude en nuestra ayuda. Las afinidades latentes del elemento se despiertan mediante una corriente eléctrica de la calidad apropiada. Al igual que un trozo de carbón que ha estado en contacto con oxígeno durante siglos sin hacer combustión se combina con este una vez que se le prende fuego, el nitrógeno, excitado por la electricidad, entrará en combustión. Yo no conseguí, sin embargo, producir descargas eléctricas que excitasen de manera muy efectiva el nitrógeno atmosférico hasta hace relativamente poco, aunque en mayo de 1891 mostré, en una conferencia científica, una nueva forma de descarga o de llama eléctrica llamada fuego de San Telmo, que, además de ser capaz de generar ozono en abundancia, también poseía, tal y como señalé en aquella ocasión, la capacidad distintiva de suscitar afinidades químicas. Entonces, esta descarga o llama medía solo 5 o 6 centímetros de largo. Su acción química era, en cualquier caso, muy débil y, en consecuencia, el proceso de oxidación del nitrógeno resultaba poco económico. La cuestión es cómo intensificar esta acción. Evidentemente, se deben producir corrientes eléctricas de un tipo determinado para realizar el proceso de la combustión del nitrógeno de manera más eficiente. El primer avance se logró al determinar que la actividad química de la descarga se incrementaba considerablemente cuando se utilizaban corrientes de frecuencia extremadamente alta o de alto nivel de vibración. Esto supuso una mejora importante, pero las consideraciones prácticas enseguida establecieron un límite definido a los progresos en esta dirección. A continuación, se investigaron los efectos de la presión eléctrica de los impulsos de la corriente, de las formas de sus ondas y de otros rasgos característicos. Entonces, se estudió la influencia de la presión atmosférica y de la temperatura así como de la presencia de agua y otros cuerpos, y por eso se fueron determinando las mejores condiciones para suscitar la acción química más intensa de la descarga y asegurar la mayor eficacia del proceso. Naturalmente, las mejoras no llegaron rápidamente. Aún así, poco a poco fue avanzando. La llama creció cada vez más y su acción oxidante se hizo cada vez más intensa. De una descarga de corona de pocos centímetros de longitud evolucionó a un fenómeno eléctrico maravilloso, una llamarada rugiente, que devoraba el nitrógeno de la atmósfera y que medía 18 o 20 metros de un extremo a otro. Así, lentamente, de manera casi imperceptible, la posibilidad se tornó resultado. No está todo hecho, pero en cualquier caso, una inspección de la figura 1 puede dar una idea de hasta qué punto se vieron recompensados mis esfuerzos. Esta figura, junto con su título, se explica sola. La descarga con aspecto de llama visible se produce por las oscilaciones eléctricas intensas que pasan a través de la bobina mostrada y sacuden violentamente las moléculas electrificadas del aire. Por este medio, se crea una fuerte afinidad entre los dos constituyentes de la atmósfera, que normalmente son indiferentes el uno al otro, y que se combinan fácilmente, incluso aunque no se prevea intensificar la acción química de la descarga. En la fabricación de los componentes del nitrógeno por este método, desde luego, se aprovechará cualquier medio posible relacionado con la intensidad de esta acción y la eficiencia del proceso y, además, se proporcionarán arreglos especiales para la fijación de los componentes formados, pues, por lo general, son inestables.
El nitrógeno se vuelve inerte de nuevo tras un breve lapso de tiempo. El vapor es un modo simple y efectivo de fijar de manera permanente estos componentes. El resultado que se ha mostrado hace factible oxidar el nitrógeno atmosférico en cantidades ilimitadas, solo con la utilización de energía mecánica barata y de aparatos eléctricos simples. De esta manera, muchos componentes del nitrógeno pueden fabricarse en todo el mundo, a un coste bajo, y en la cantidad deseada, y por medio de estos componentes se puede fertilizar el suelo y aumentar su productividad de manera indefinida. Así, es posible obtener abundante comida barata y saludable, no artificial, pero idéntica a la que estamos acostumbrados. Esta fuente nueva e inagotable de suministro alimentario supondrá un beneficio incalculable para la humanidad, porque contribuirá enormemente al incremento de la masa humana, y así, aumentará inmensamente la energía humana. Espero que el mundo vea pronto el comienzo de una industria que, en tiempos venideros, será, creo, de una importancia semejante a la del hierro. El segundo problema. ¿Cómo reducir la fuerza que retarda a la masa humana? El arte de la teleautomática. Como se ha dicho antes, la fuerza que retarda el movimiento del hombre hacia adelante es en parte de fricción y en parte negativa. Para ilustrar esta distinción podría nombrar, por ejemplo, la ignorancia, la estupidez y la imbecilidad, como algunas de las fuerzas que son solo de fricción o que constituyen resistencias carentes de tendencia alguna en su dirección. Por otro lado, el utopismo, la demencia, la tendencia autodestructiva, el fanatismo religioso y otras semejantes son todas ellas fuerzas de un carácter negativo que actúan en direcciones definidas. Para reducir o para superar por completo estas variadas fuerzas retardadas, se deben emplear métodos radicalmente diferentes. Uno sabe, por ejemplo, qué puede hacer un fanático y uno puede tomar medidas preventivas, puede educarlo, convencerlo y posiblemente dirigirlo, convertir su vicio en virtud. Pero uno no sabe, y nunca puede saber, qué harían un bruto o un imbécil, y uno debe tratar con ellos como con una masa inerte, sin mente, a la que los malvados elementos hubieran dejado suelta. Una fuerza negativa siempre implica cierta calidad, con frecuencia alta, aunque mal dirigida, que es posible transformar en algo de provecho. Pero una fuerza de fricción, sin dirección, implica una pérdida inevitable. Así que, evidentemente, la primera respuesta, de carácter general, para la pregunta de arriba es llevar toda la fuerza negativa a la dirección correcta y reducir todas las fuerzas de fricción. No hay duda de que, de todas las resistencias de fricción, la que más retarda el movimiento humano es la ignorancia. No sin razón Buda, ese hombre de sabiduría, dijo, la ignorancia es el mayor mal del mundo. La fricción que resulta de la ignorancia, y que aumenta mucho debido a las numerosas lenguas y nacionalidades, solo se puede reducir mediante la extensión de la sabiduría y la unificación de los elementos heterogéneos de la humanidad. Ningún esfuerzo sería una mejor inversión. Pero, como quiera que la ignorancia ha retardado el movimiento del hombre hacia adelante en tiempos pasados, lo que es seguro es que en nuestros días las fuerzas negativas han alcanzado mayor importancia. Entre estas, hay una de una significación superior a cualquier otra. Es la llamada guerra organizada. Si consideramos los millones de individuos, muchas veces los más hábiles en mente y cuerpo, la flor de la humanidad, que se ven forzados a una vida de inactividad e improductividad. Las inmensas sumas de dinero que se requieren diariamente para el mantenimiento de las armas y el aparato bélico y que suponen una gran cantidad de la energía humana. Todo el esfuerzo dedicado inútilmente a la producción de armas y de herramientas de destrucción. La pérdida de vida y la adopción de un espíritu bárbaro, nos quedamos horrorizados ante la incalculable pérdida que debe implicar para la humanidad la existencia de estas condiciones deplorables. ¿Qué podemos hacer para combatir este gran mal de la mejor manera? La ley y el orden precisan rotundamente del mantenimiento de una fuerza organizada. Ninguna comunidad puede existir y prosperar sin una disciplina rígida. Todo país debe ser capaz de defenderse, en el caso de que le surja esta necesidad. Las circunstancias de hoy no son consecuencia del ayer, y un cambio radical no se puede llevar a efecto mañana. Si las naciones se desarmaran todas al mismo tiempo, es más que probable que a continuación se diera un estado de cosas peor que la guerra. La paz universal es un sueño hermoso, pero no realizable de inmediato.
Recientemente, hemos visto que incluso el noble esfuerzo del hombre investido con el mayor don de palabra del mundo ha quedado, prácticamente, sin efecto. Y no es de extrañar, puesto que el establecimiento de la paz universal es, en los tiempos que corren, una imposibilidad física. La guerra es una fuerza negativa y no se puede transformar en una dirección positiva sin hacerla pasar por fases intermedias. Es el problema de hacer que una rueda que gira en un sentido gire en la dirección opuesta sin que su velocidad disminuya, sin pararla y hacer que gane velocidad de nuevo en el otro sentido. Se ha argumentado que la perfección de las armas de gran poder de destrucción detendrá los enfrentamientos bélicos. Yo también pensé así durante mucho tiempo, pero ahora creo que es un gran error. Un desarrollo semejante la modificará, pero no la detendrá. Al contrario, creo que cada nueva arma que se inventa, cada nueva iniciativa que se despliega en esta dirección simplemente concita nuevos talentos y destrezas, implica un nuevo esfuerzo, ofrece un nuevo incentivo y tan solo aporta un fresco impulso al desarrollo posterior. Piensen en el descubrimiento de la pólvora. ¿Podemos pensar en algún cambio aún más radical que el planteado por esta innovación? Imaginémonos a nosotros mismos viviendo en aquel periodo. No habríamos pensado que la guerra en sí misma había llegado a su final, cuando la armadura del caballero se convirtió en objeto de mofa, cuando la fuerza corporal y la destreza, que tanto habían significado antes, se volvió, en comparación, de escaso valor. Sin embargo, la pólvora no detuvo la guerra. Más bien lo contrario. Actuó como un incentivo más poderoso. No creo que ningún desarrollo científico o ideal pueda detener jamás la guerra mientras existan condiciones similares a las actuales, porque la guerra, en sí misma, se ha convertido en una ciencia y porque la guerra convoca algunos de los sentimientos más sagrados de los que el hombre es capaz. De hecho, es dudoso que los hombres que no estén listos para luchar por un alto principio sean buenos en absoluto. No es la mente la que hace al hombre, tampoco lo es el cuerpo. Son la mente y el cuerpo. Nuestras virtudes y nuestros defectos son inseparables, como la energía y la materia. Cuando se separan, el hombre ya no está. Otro argumento, de fuerza considerable, se plantea con frecuencia, a saber, que la guerra se volverá enseguida imposible, porque los medios de defensa están aventajando a los de ataque. Esto solo concuerda con una ley fundamental que se podría expresar con la declaración de que es más fácil destruir que construir. Esta ley define las capacidades humanas y sus condiciones. Si éstas fueran tales que construir fuera más fácil que destruir, entonces, el hombre continuaría inevitablemente creando y acumulando sin límite. Esas condiciones no son de esta tierra. Un ser que pudiera hacer eso no sería un hombre, sería un dios. La defensa siempre tendrá una ventaja sobre el ataque, pero me parece que este hecho, por sí solo, nunca podrá detener la guerra. Mediante el uso de nuevos principios de defensa, podemos hacer que los puertos sean inexpugnables frente a un ataque, pero no podemos, por estos medios, evitar el enfrentamiento en batalla de dos buques de guerra en alta mar. Y así, si seguimos esta idea hasta su desarrollo último, llegamos a la conclusión de que sería mejor para la humanidad si el ataque y la defensa mantuvieran, precisamente, la relación contraria. Pues si cada país, incluso el más pequeño, se pudiera rodear con un muro absolutamente impenetrable y pudiera desafiar al resto del mundo, se suscitaría un estado de cosas extremadamente desfavorable para el progreso humano. Es mediante la abolición de todas las barreras que separan las naciones y los países como se promueve mejor la civilización. De nuevo, algunos han arguido que la llegada de las máquinas voladoras debe traer consigo la paz universal. Creo que también esta visión está totalmente errada. Realmente, las máquinas voladoras están al llegar, pero las condiciones continuarán siendo las que eran. De hecho, no veo ninguna razón por la cual una potencia dominante como Gran Bretaña no pudiera gobernar el aire como hace con el mar. Aunque no deseo dejar testimonio como si fuera un profeta, no vacilo en decir que en los próximos años veremos el establecimiento de un poder del aire cuyo centro podría no estar lejos de Nueva York. Pero, así y todo, los hombres seguirán luchando alegremente. El desarrollo ideal del principio de la guerra llevaría finalmente a la transformación de toda la energía bélica en energía pura, potencial, explosiva, como la de un condensador eléctrico.
De esta forma, se podría mantener la energía bélica sin esfuerzo. Tendría que ser mucho menor en cantidad, pero resultaría incomparablemente más efectiva. Por lo que se refiere a la seguridad de un país contra una invasión exterior, es interesante notar que depende solo del número relativo, y no del absoluto, de individuos o de la magnitud de las fuerzas y que, si cada país tuviese que reducir su fuerza bélica en la misma proporción, la seguridad permanecería inalterada. Por lo tanto, parece que un acuerdo internacional con el objeto de reducir al mínimo la fuerza bélica, que, en vista de la educación de las masas, todavía imperfecta en el presente, es absolutamente indispensable, sería el primer paso racional para la disminución de la fuerza que retarda el movimiento humano. Afortunadamente, las condiciones existentes no pueden continuar de manera indefinida, porque un nuevo elemento está comenzando a afirmarse. Es inminente un cambio para mejor, y ahora voy a procurar mostrar cuál será, de acuerdo con mis ideas, el primer avance hacia el establecimiento de relaciones pacíficas entre las naciones y por qué medios se acabará consiguiendo.